Hoy quería compartir con ustedes una historia que no es mía, pero que he seguido de cerca y que me ha conmovido profundamente. Es la historia de Doña Carmen, una señora que hoy debe de tener 70 y tantos, pero cuando todo esto empezó a ir mal, tenía unos 67. Imaginen a una de esas mujeres a las que miras y piensas, ha luchado mucho en la vida. Viuda desde hacía unos años, había dedicado cada gota de sudor y amor a sus 3 hijos. Vivía en una casa espaciosa en Salamanca, de 1900, esas con un patio grande, ¿saben? Y vivía con sencillez, pero con las comodidades que ella misma se construyó. Su vida, hasta entonces, giraba en torno a asegurarse de que sus hijos estuvieran bien, aunque eso significara relegarse a un segundo plano. Pensaba que la recompensa a todo su esfuerzo sería la paz mental en la vejez, con ellos a su lado. Pero esta tranquilidad empezó a convertirse en una pesadilla disfrazada de buenas intenciones. Sus hijos, ya adultos y con sus vidas resueltas, acudieron a ella con la idea de que sería mejor que le dieran la herencia en vida. Algo para facilitar la administración, para evitar preocuparse por los impuestos, esas cosas que se escuchan por ahí. Ella, con ese corazón de madre que solo quiere lo mejor para sus hijos, aunque al principio se mostró un poco reticente, acabó cediendo. Firmó los papeles y dividió lo que tenía. La casa pasó a uno de ellos, la pequeña finca rural que tanto amaba, en un pequeño pueblo de la Sierra de Guadarrama. Se dividió, y los ahorros fueron a la cuenta de otro. Todo con la bonita promesa de que la cuidarían, de que nada cambiaría, de que el dinero se destinaría a asegurar su bienestar hasta el final. Lo que no sabía era que, en realidad, estaba firmando el comienzo de una dolorosa soledad y unas dificultades que nunca imaginó que viviría. Bueno, el punto de inflexión de Doña Carmen, el día en que todo realmente explotó en su interior, comenzó como tantos otros días grises que se habían vuelto rutinarios. Era fin de mes, de esos días en los que esperas a que baje la pensión para respirar un poco, ¿sabes? Se despertó temprano. El sol apenas había salido, pero el cielo ya prometía ese calor sofocante típico de la región. La casa, antes llena de vida y los sonidos de sus nietos, que casi ya no estaban, parecían reflejar el vacío que sentía en el pecho. Su única compañera fiel era Luna, su perrita, que parecía comprender la tristeza en sus ojos y no se separaba de ella. Esa mañana en 1900 particular, se preparó con un cuidado que ya no recordaba cuándo fue la última vez. Se puso un vestido sencillo pero limpio y se peinó el cabello blanco, que para ella era el marco de una vida de mucha lucha y, ahora, de mucha decepción. El plan era ir al mercado. Cosas básicas: arroz, lentejas, algo de fruta, el café que tanto le gustaba y detergente. La lista era corta, porque el dinero, que antes administraba con maestría, ahora estaba controlado por su hijo mayor, Javier, quien siempre tenía una excusa en la punta de la lengua para cada euro que necesitaba. Cogió la bolsa de tela, suspiró y se fue, sintiendo el peso no solo de su edad, sino de toda la situación. Al llegar al supermercado del barrio, al que iba desde hacía años y donde conocía a todos, se le encogió el corazón. Antes, entraba y le decían, Doña Carmen por aquí, Doña Carmen por allá, siempre con una sonrisa y charlando. Ahora, sentía las miradas, algunas de lástima, otras un poco avergonzadas, porque las noticias en 1900 en el barrio corren más rápido que el viento. Recorrió los pasillos lentamente, eligiendo cada artículo con su calculadora mental a toda velocidad. No podía gastar ni un euro más de lo que creía que su hijo tenía permitido. Era una humillación silenciosa, tener que controlarse para comprar lo básico después de toda una vida manteniendo a su familia. Cuando por fin llegó a la caja, la joven, una chica que siempre la había tratado bien, sonrió con torpeza. Doña Carmen puso las pocas compras en la cinta transportadora. La cantidad no era absurda, ni mucho menos. Pero cuando fue a pasar su tarjeta, la misma que Javier le había dicho que era solo para emergencias y gastos controlados, la máquina mostró ese mensaje que nadie quiere ver: transacción denegada. El rostro de Doña Carmen, que ya estaba pálido, pareció palidecer. La cajera no sabía qué hacer,
y la fila detrás de ella empezó a agitarse, con la gente suspirando y mirándose de reojo. Eso, para ella, fue la gota que colmó el vaso. No dijo ni una palabra. La vergüenza era tan grande que parecía quemarle la cara por dentro. Recogió la bolsa, ahora vacía, y solo pudo murmurar un «no importa» a la cajera, quien la miró con una compasión que casi la hizo desplomarse allí mismo. Salió del mercado cabizbaja, sintiendo cada paso como una tonelada. No eran solo las bolsas vacías lo que cargaba, sino el peso de toda una vida de dedicación a cambio de esa negligencia, de esa humillación pública. Cada esquina que doblaba de regreso a casa parecía burlarse de su situación. Las ventanas de las casas de sus vecinos parecían ojos curiosos y críticos. Al llegar a casa, la puerta se cerró tras ella con un golpe sordo, resonando en el silencio del lugar. Luna entró meneando la cola, pero se detuvo al notar el estado de su dueña. Doña Carmen dejó caer la bolsa vacía al suelo de la cocina y se quedó allí, con la mirada perdida. La ira empezó a brotar junto con la tristeza y la vergüenza. Ella, que nunca le había alzado la voz a nadie, que siempre había tragado sapos para sus hijos, sintió algo diferente. Era una mezcla de indignación y un profundo cansancio de ser invisible, de ser tratada como una niña irresponsable. Fue en ese momento, en medio de la fría cocina y con el estómago rugiendo de hambre y nerviosismo, que algo dentro de ella se quebró. Se acercó al teléfono, ese viejo teléfono que estaba en la mesita de centro de la sala, y marcó el número de Javier. Le temblaban tanto las manos que se equivocó 2 veces. Cuando por fin contestó, con esa voz de alguien que siempre está demasiado ocupado para su madre, no esperó sus excusas de siempre. «Javier, no me han cobrado la tarjeta del supermercado. No tengo nada para comer en casa», dijo, con una voz más firme de lo que esperaba, casi como un eco de la mujer fuerte que había sido antes de dejarse llevar. Al otro lado de la línea, hubo un momento de silencio, y luego la respuesta fría, casi burocrática. «Mamá, sabes que necesitas controlar tus gastos. Tuve que bloquearte temporalmente porque gastabas más de lo normal». ¿Más de lo normal? Doña Carmen casi se rió de los nervios. Solo compró lo esencial. Javier solo iba a comprar arroz, lentejas y algo de fruta. ¿Qué clase de gasto de más de lo normal es ese?, preguntó, sintiendo que la ira le subía como una ola. Incluso intentó discutir sobre las compras en línea del mes pasado, que según explicó, fueron pañales para adultos y un suéter. Su frialdad, la forma en que la trataba como si fuera una gastadora imprudente, fue el detonante. Él respiró hondo al otro lado, con esa impaciencia que ella ya conocía tan bien, y dijo que ya lo vería más tarde, que ahora no era posible, y colgó. Así, sin más, en su cara. Fue como si le hubiera echado un balde de agua helada a su ira hirviente, pero en lugar de apagarla, el fuego se avivó. Allí, con el teléfono silencioso en la mano, doña Carmen sintió que el suelo se desvanecía. No era solo hambre, no era solo falta de dinero para comprarlo básico. Era la brutal comprensión de que ni siquiera tenía derecho a pedir comida sin su permiso, el hijo que crió con tanto sacrificio. Eso la sacudió de una manera que ni siquiera el silencioso abandono de los últimos tiempos había logrado. La imagen de sí misma, una madre que siempre había cuidado de todo y de todos, ahora reducida a una mendiga, a alguien que necesitaba permiso para existir, era insoportable. Los recuerdos volvieron a la superficie. Javier llorando por las botas de fútbol de Minucentuch, diseño que había comprado en 3 plazos para regalar. Sofía enferma en el hospital y ella durmiendo sentada en una silla dura junto a la cama. Mateo perdido en su adolescencia y ella buscando ayuda a escondidas para saber cómo lidiar con él. ¿Y ahora? Ahora la trataban como una molestia, un problema que había que solucionar. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar, espesas y ardientes. Pero no eran solo lágrimas de tristeza, sino de profunda ira, una ira que ni siquiera sabía que existía en su interior. Miró a su alrededor, aquella casa que ya no sentía como suya. Cada mueble, cada rincón, parecía gritar la historia de su sacrificio y la ingratitud de ellos.
Fue en ese momento que un nombre le vino a la mente, casi como un susurro. Clara. Era la mujer del Departamento de Servicios Sociales del Centro de Salud local, que había llamado unas semanas antes, preocupada por su desaparición de las reuniones del grupo de personas mayores. En ese momento, doña Carmen había dado alguna excusa, todavía demasiado avergonzada para admitir lo que estaba pasando. Pero ahora la vergüenza había dado paso a la urgencia, a la necesidad de no ahogarse sola en esa situación. Tomó el viejo diario, con sus páginas amarillentas, y buscó el número del centro. La voz de Clara al otro lado de la línea sonó como un bote salvavidas en medio de la tormenta. «Señora Carmen, me alegra tanto que haya llamado. La extrañábamos mucho por aquí. ¿Está bien?» Y por primera vez en 1900 mucho tiempo, la señora Carmen no dijo que lo estaba aceptando, ni que todo estaba bien. Se sinceró. Les contó sobre la tarjeta, el hambre, la soledad, la humillación. Su voz era entrecortada, pero firme. Clara lo escuchó todo con la paciencia de una santa, sin interrumpir, simplemente dejando que doña Carmen se deshiciera del nudo que llevaba meses atorado en la garganta. Al terminar, con la voz agotada pero un poco más ligera, Clara no recurrió a clichés ni a la compasión. Dijo, con dulce firmeza: «Doña Carmen, lo que está pasando es muy grave y, por desgracia, más común de lo que imaginamos. Pero no está sola en esto, ¿sabe? Hay maneras, y tiene todo el derecho a buscar ayuda y vivir con dignidad». Esas palabras, dichas con tanta sencillez y respeto, encendieron una chispa de esperanza en el pecho de doña Carmen. La trabajadora social habló entonces de un grupo de apoyo que se reunía cerca, un lugar donde otras mujeres, muchas con historias dolorosamente similares a la suya, encontraban consuelo y fortaleza mutuamente. También mencionó la posibilidad de recibir asesoramiento legal, de comprender mejor los derechos de doña Carmen en toda esta situación de herencia y usufructo anticipados que no se estaban respetando. Por primera vez en ese día infernal, doña Carmen sintió que quizás había una luz al final del túnel, aunque todavía fuera muy tenue y lejana. La idea de no estar sola, de poder hablar con alguien que comprendiera su dolor, le infundió un poco de valor. De acuerdo. Ese mismo día, al caer la tarde, tras mucho esfuerzo y con la ayuda de Clara, quien le dio la dirección y la hora, doña Carmen se preparó de nuevo. Seguía cansada, pero ahora tenía una nueva compañera, la terquedad. No iba a soltarla, ya no. Al llegar al sencillo salito donde se reunía el grupo de apoyo, un lugar cedido por una parroquia del barrio, casi se dio la vuelta. Vio a unas 10 o 12 mujeres sentadas en círculo, la mayoría con rostros marcados por el tiempo y las dificultades, igual que el suyo. Sintió mariposas en el estómago, ganas de correr y volver a esconderse en su caparazón, pero una señora de pelo blanco y sonrisa amable, que parecía ser la coordinadora, la vio en la puerta y sonrió aún más. «Pase, querida, la estábamos esperando». No era cierto, claro. Ni siquiera sabían quién era doña Carmen, pero esa bienvenida rompió un poco el hielo. Entró, se sentó en una silla vacía y permaneció en silencio, simplemente observando, mientras escuchaba las historias, cada una más dolorosa que la anterior. Historias de hijos que se adueñaban de la casa, de nietos que solo aparecían para pedir dinero, de maridos que desaparecían llevándoselo todo. Sintió una mezcla de tristeza y, sorprendentemente, alivio. Tristeza al ver tanto dolor similar al suyo, y alivio por no ser un monstruo, por no ser la única que pasaba por eso. Le llegó el turno de hablar, apenas le salió la voz. Las palabras parecían atrapadas, ahogadas por años de silencio y dolor. Pero al mirar esos rostros, que no la juzgaban, que parecían reflejar su propio dolor, comenzó. Les contó del mercado, de la tarjeta de crédito rechazada, de cómo la había tratado Javier. Habló de la promesa de tener hijos, de la casa que ya no sentía como suya, de la soledad que era su única compañía. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran solo suyas. Otras mujeres del círculo también tenían lágrimas en los ojos. Algunas incluso lloraron en silencio con ella. Era como si el dolor de una fuera el dolor de todas. Al final de su arrebato, un silencio respetuoso llenó la sala.
No hubo consejos fáciles ni frases hechas. Lo que recibió fue algo mucho más poderoso: comprensión. La señora de la sonrisa amable, llamada Doña Nuria, le tomó la mano y le dijo: «Carmen, querida, has dado el primer paso, el más difícil de todos, que es romper el silencio. Ten presente que tienes una familia aquí, y juntas encontraremos la manera de ayudarte a reescribir esta historia». Esa frase, reescribir esta historia, resonó en la cabeza de Doña Carmen. La idea de que el final aún no estaba escrito, de que pudiera tener alguna capacidad para decidir sobre su propio destino, era aterradora y a la vez increíblemente liberadora. Ese día en particular, que comenzó con la humillación en el mercado, terminó de una forma que Doña Carmen jamás imaginó. Regresó a casa tarde en la noche, después de la reunión del grupo, con el cuerpo exhausto, pero el alma extrañamente más ligera. Incluso el hambre había desaparecido, reemplazada por un torrente de emociones y pensamientos. No tenía soluciones mágicas. La situación con sus hijos seguía siendo la misma espina clavada, pero algo fundamental había cambiado en su interior. Ya no se sentía sola en esa batalla. La aplastante soledad había dado paso a un sentimiento de pertenencia, de hermandad con aquellas mujeres que, como ella, luchaban por no ser borradas. Al día siguiente, aún con la energía renovada, llamó a Clara de Servicios Sociales, como habían acordado. Clara, siempre muy práctica y eficiente, ya había arreglado algunos asuntos. Le habló de la importancia de buscar asesoramiento legal para comprender los términos de esa donación con usufructo vitalicio, que sus hijos mencionaban con tanta frecuencia, pero que en la práctica no respetaban. Explicó que el usufructo significaba que Doña Carmen tenía derecho a usar y disfrutar de sus bienes, su casa, su dinero, hasta el final de su vida, independientemente de si estaban a nombre de sus hijos, y lo que estaban haciendo, controlándolo todo y dejándola en la necesidad, era gravísimo. Clara le dio entonces los datos de contacto de una abogada, la doctora Beatriz, experta en derechos de las personas mayores. Dijo que era joven pero muy competente y, sobre todo, que tenía una perspectiva humana sobre estas situaciones. La señora Carmen anotó el nombre y el número de teléfono con las manos aún un poco temblorosas. Llamar a un abogado pensando en demandas, justicia, pelearse con sus propios hijos en el juzgado, era algo que te estremecía el alma. Parecía una traición, algo horrible, sucio. Ella, que siempre había valorado la paz y una familia unida, incluso a costa de su propia felicidad, ahora se encontraba ante la posibilidad de una guerra abierta. Pasó un par de días dándole vueltas, guardando el número de teléfono del abogado como si fuera un secreto peligroso. Habló con Luna, su perrita, como si pudiera darle un consejo. ¿Qué te parece, Luna? ¿Debería llamar? ¿Y si se enfadan aún más conmigo? ¿Y si los pierdo para siempre? El miedo a romper definitivamente esos lazos, aunque ya estaban tan desgastados, era inmenso. Pero entonces recordó el hambre, la humillación en el mercado, la voz fría de Javier al teléfono, y la pequeña llama de indignación que había encendido el grupo de apoyo volvería a cobrar fuerza. No era venganza, se repetía, era dignidad. Finalmente, un miércoles por la mañana, irónicamente, el mismo día de la semana que Javier la había llamado para hablar de la herencia, se armó de valor. Marcó el número de la doctora Beatriz. La voz al otro lado era firme, pero transmitía una calma que la sorprendió. Doña Carmen, con la garganta seca, comenzó a contar su historia, desde el principio, desde la promesa a sus hijos hasta la reciente humillación en el mercado. La abogada la escuchó atentamente, haciendo alguna pregunta aquí y allá, pero sobre todo, dejándola hablar, validando su dolor una vez más. Cuando Doña Carmen terminó, la doctora Beatriz fue muy clara. Doña Carmen, por lo que me contó, lo que le hicieron es muy grave. Esta donación con usufructo vitalicio significa que usted tiene todo el derecho a usar sus bienes, su casa, su dinero, como mejor le parezca, para su propio sustento y bienestar. Impedir esto, controlar sus finanzas hasta el punto de dejarlas sin lo básico,
es un grave incumplimiento del acuerdo, y más que eso, es violencia. La palabra violencia sorprendió a doña Carmen. Nunca lo había visto así. Para ella, era abandono, descuido. Pero violencia, eso le daba aún más peso a la situación. La abogada explicó entonces, con una paciencia que doña Carmen agradeció enormemente, cuáles serían los pasos a seguir. Primero, intentaría hablar con sus hijos y mediar para que comprendieran la gravedad de la situación y volvieran a cumplir con lo acordado, y sobre todo, cuál era su derecho. Si eso no funcionaba, tendría que interponer una demanda para garantizar que se respetara el usufructo. La doctora Beatriz enfatizó: no va a la guerra para destruir a sus hijos, doña Carmen. Busca respeto. Busca el derecho a vivir sus últimos años con la dignidad que merece. Y, en cierto modo, les está enseñando que las acciones tienen consecuencias. Esa conversación con la doctora Beatriz, aunque fue difícil y despertó tantos temores, también le brindó alivio. Fue como si le hubieran quitado un gran peso de encima, si no lo hubieran compartido con alguien que entendía de derecho y estaba dispuesto a luchar a su lado. La señora Carmen salió del despacho del abogado con una copia de todos los documentos que había traído. Las escrituras, las declaraciones, todo lo que acreditaba la donación y el control financiero que ejercía Javier. Se sentía agotada, pero con un atisbo de esperanza de que, tal vez, las cosas realmente pudieran cambiar. No sería fácil, lo sabía, pero la imagen de humillación en el mercado y la sensación de invisibilidad eran un poderoso catalizador. Los días siguientes transcurrieron con una ansiedad contenida. Como prometió, la doctora Beatriz contactó a los hijos de doña Carmen. Primero, contactó a Javier por teléfono. Por lo que el abogado comentó después, la conversación fue tensa. Él fingió no entender, diciendo que su madre exageraba, que solo estaban cuidando su patrimonio y evitando que hiciera malos negocios o gastara demasiado. El abogado, con toda la calma y firmeza del mundo, le explicó las implicaciones legales de lo que estaban haciendo, el verdadero significado del usufructo vitalicio y la posibilidad de emprender acciones legales si la situación no se resolvía amistosamente. El turno a Sofía y Mateo. La conversación con Sofía pareció tener un efecto ligeramente distinto. La abogada se sentía más afectada, quizá por un remanente de culpa o miedo a las consecuencias legales. Mateo, el menor, intentó minimizar la situación y hacer chistes sin gracia, como era su costumbre, pero la doctora Beatriz no le dio margen. Fue muy directa con todos. O doña Carmen recuperaba el control total sobre su vida financiera y sus bienes, o el siguiente paso sería ir a juicio. Les dio un plazo para hablar entre ellos y llegar a una solución. La pelota estaba ahora en su tejado, y doña Carmen solo podía esperar, con el corazón en la mano. Esta espera fue una tortura para doña Carmen. Cada llamada, cada ruido en la calle, le aceleraba el corazón, pensando que era una noticia. Las noches eran largas, llenas de pensamientos y conversaciones silenciosas con su difunto esposo, como pidiéndole luz, guía. Durante el día, intentaba ocuparse de las pocas cosas que aún le daban placer. Cuidaba las plantas que sobrevivían obstinadamente en el jardín. Leía y releía los mismos libros de siempre y, por supuesto, se contaba con Luna, quien parecía ser la única que comprendía su angustia sin juzgarla. El grupo de apoyo también fue esencial durante este periodo, un verdadero oasis. Allí podía hablar de su miedo, su ansiedad y siempre encontraba una palabra de consuelo, un fuerte abrazo, la certeza de que no estaba sola en este tormento. Finalmente, tras casi 2 semanas de silencio ensordecedor por parte de sus hijos, la doctora Beatriz llamó. La noticia no era exactamente lo que doña Carmen esperaba, pero tampoco era el peor escenario posible. Los niños habían acordado reunirse con ella y el abogado para una conversación formal. No era la solución, pero abrió una puerta. La reunión se programó en la consulta de la doctora Beatriz para la semana siguiente. Doña Carmen sintió un escalofrío en la espalda solo de pensar en enfrentarse a los 3 juntos, después de todo. Pero también sabía que ya no podía echarse atrás. Recordó la humillación en el mercado,
el hambre, la soledad, y eso le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El día de la reunión llegó antes de lo que hubiera deseado. Doña Carmen apenas había dormido la noche anterior, repasando mentalmente todo lo que quería decir, todo lo que sentía. Se puso un vestido discreto pero pulcro, el mismo que había usado el día del grupo de apoyo, como si le trajera suerte. Llegó a la consulta de la doctora Beatriz un poco antes, con el corazón latiendo desbocado. La abogada la recibió con una sonrisa alentadora que la ayudó a calmar un poco los nervios. Recuerde, doña Carmen, está aquí para ser escuchada, para decir su verdad. Con calma, pero con firmeza, dijo la doctora Beatriz, y esas palabras resonaron en su mente mientras sus 3 hijos entraban en la sala de reuniones. Ver a Javier, Sofía y Mateo allí, sentados frente a ella, con expresiones que iban desde la incomodidad hasta la actitud defensiva, fue una de las cosas más difíciles que doña Carmen había afrontado. Parecían desconocidos y, al mismo tiempo, eran pedazos de su corazón. Javier, el mayor, mantenía una postura rígida, casi arrogante, como si estuviera allí por obligación. Sofía parecía tensa, moviendo las manos sin parar, y Mateo, el menor, intentaba disimular su nerviosismo con el aire de alguien que no entendía bien el porqué de tanto alboroto. El silencio en la sala era denso, roto solo por la voz serena de la doctora Beatriz, quien comenzó explicando el motivo de la reunión: encontrar una solución al incumplimiento de las cláusulas de donación y, sobre todo, al abandono emocional y material que doña Carmen venía sufriendo. Cuando la doctora Beatriz terminó de hablar, le tocó el turno a doña Carmen. Y para su sorpresa, su voz era firme, llena de una emoción que no solo era tristeza, sino también una dignidad recuperada. Miró a cada uno de sus hijos, uno por uno, y comenzó a hablar. Les contó cómo se sintió el día del mercado, la vergüenza, el hambre. Recordó las promesas que le hicieron al firmar la herencia. No pedí lujos. Nunca pedí nada más que lo que me correspondía por derecho y lo que me aseguraron que recibiría: respeto y cariño. Lo que recibí fue control, migajas, sentirme como un peso muerto en sus vidas. Mientras hablaba, vio las reacciones. El rostro de Javier permaneció sombrío, pero notó un ligero temblor en la comisura de sus labios. Sofía no pudo contener las lágrimas, que comenzaron a correr silenciosamente por su rostro. Mateo, por primera vez, parecía haber perdido su aire de niño despreocupado. Se miró las manos, como avergonzado. Doña Carmen no gritó, no lanzó acusaciones airadas. Simplemente expuso su dolor, su verdad, de una manera tan cruda y sincera que era imposible no conmoverse. Solo quería seguir siendo tu madre, no un problema económico que solucionar, concluyó con la voz entrecortada, pero sin vacilar. La sala se sumió en un profundo silencio tras el discurso de doña Carmen. La doctora Beatriz, con gran sensibilidad, dejó que el momento se asimilara, que las palabras de doña Carmen penetraran en la mente de los niños. Luego, reanudó su intervención, explicando de forma técnica pero clara que la situación era insostenible y que, legalmente, doña Carmen tenía todo el derecho a recuperar el control de sus bienes e ingresos para vivir con dignidad. Propuso un acuerdo formal, mediante el cual los niños se comprometerían a devolverle la autonomía financiera a su madre, a garantizarle el acceso sin restricciones a su pensión y a los ingresos de los bienes que aún le pertenecían en usufructo, además de reevaluar el asunto de la vivienda. Javier fue el primero en romper el tenso silencio. Su voz, aún con cierta arrogancia, pero con un tono un poco menos seguro que antes, intentó argumentar que sus intenciones siempre fueron las mejores, que solo querían proteger a su madre. Pero la doctora Beatriz fue incisiva, refutando cada justificación con hechos y la ley. Sofía, entre lágrimas, se disculpó. Dijo que nunca imaginó que su madre se sentiría tan abandonada, que creía que estaban haciendo lo correcto, dándole un respiro. Fue una disculpa un tanto incómoda, pero parecía sincera. Mateo permaneció más callado, pero asintió con la cabeza, mostrando su acuerdo con su hermana.
La reunión se prolongó durante horas con mucha discusión, mucha emoción, pero poco a poco comenzó a surgir un borrador de acuerdo. No fue un acuerdo fácil ni rápido. Hubo mucha resistencia, sobre todo por parte de Javier, quien parecía más preocupado por el control que por el bienestar de su madre. Pero la firmeza de la doctora Beatriz y, sobre todo, el dolor expresado por doña Carmen, quien no cedió un ápice de su dignidad, fueron minando poco a poco sus defensas. Al final de esa agotadora jornada, se marcharon con un preacuerdo firmado. Se estableció que doña Carmen recuperaría el control total de su pensión y que se crearía una cuenta separada a su nombre, donde se depositarían los ingresos de los alquileres de la finca rústica que anteriormente había sido administrada por Javier. El asunto de la casa seguía en el aire, pero con el acuerdo de que ella tendría derecho a vivir allí hasta el final, sin interferencias. Doña Carmen salió del despacho del abogado con una mezcla de agotamiento y un alivio cauteloso. No fue una victoria completa. Aún le quedaba un largo camino por recorrer para recuperar la confianza, si es que eso era posible. Pero fue un comienzo, un paso concreto para retomar el control de su vida. Sabía que ese día, que había comenzado con la humillación en el supermercado y la perspectiva de no tener nada que comer, se había convertido en algo mucho más grande. Había sido el día en que dejó de llorar en silencio y comenzó a gritar en silencio por su dignidad. Increíblemente, alguien la había escuchado. Ese día decisivo no había terminado con fuegos artificiales, sino con la promesa de un amanecer un poco menos gris. Y lo más importante que ocurrió ese día, y de lo que doña Carmen solo se dio cuenta mucho después, fue la semilla del cambio que parecía haberse plantado, aunque a la fuerza, en los corazones de sus hijas. Sofía, por ejemplo, la llamó esa misma noche. Su voz aún sonaba entrecortada, disculpándose de nuevo, diciendo que quería visitarla al día siguiente para llevarle un café. Fue un pequeño gesto, pero para doña Carmen, que hacía tanto tiempo que no recibía una llamada espontánea y cariñosa de su hija, significó muchísimo. Aceptó, por supuesto, con el corazón aún apesadumbrado, pero con una pequeña ventana de esperanza abriéndose. Mateo también dio una señal, envió un mensaje un tanto incómodo, diciendo que había sido un día duro y que hablarían más tarde. No era una disculpa explícita, pero, viniendo de él, que siempre había sido el más esquivo, ya era algo. Javier guardó silencio, lo cual no sorprendió a doña Carmen. Era el más duro, el más difícil de ceder, pero sentía en el fondo que incluso en él, sus palabras y la firmeza del abogado habían tenido algún impacto. Ese día, que comenzó como el punto álgido de su dolor y humillación, terminó con la sensación de que quizá no todo estaba perdido. La lucha apenas comenzaba, pero ella ya no era la misma Carmen que se había despertado esa mañana. La visita de Sofía al día siguiente fue un poco extraña al principio. Ambas parecían andar con pies de plomo, sin saber cómo actuar después de tanto tiempo separadas y la tensión del encuentro. Pero poco a poco, entre una taza de café y un trozo de pastel que Sofía trajo, las palabras empezaron a salir. La hija volvió a llorar. Admitió que se sentía avergonzada, que se había dejado llevar por el pragmatismo, por el egoísmo de pensar que su madre ya había hecho su parte y que ahora solo tenía que esperar el final. Doña Carmen escuchaba más de lo que hablaba. No quería acusar, no quería echar sal en la herida. Quería entender, si era posible, cómo habían llegado las cosas a ese punto. Y lo más sorprendente fue que, en medio de esa difícil conversación, Sofía le contó que su nieta, su hija, la pequeña Lucía, siempre preguntaba por su abuela Carmen. «Mamá, Lucía te extraña, siempre me pide que venga a verte, pero yo siempre encontraba una excusa». Eso fue como una puñalada por la espalda y un bálsamo a la vez para doña Carmen. Saber que su nieta, incluso de pequeña, la recordaba y quería estar cerca de ella era una inmensa alegría. Y ver a Sofía admitir su propio error, aunque le doliera oírlo, era señal de que tal vez, solo tal vez, el muro de hielo que las separaba podría empezar a derretirse. Ese día no trajo de vuelta el pasado,
pero abrió una grieta hacia un futuro menos solitario. Con el paso de las semanas, esa pequeña brecha se fue agrandando, muy lentamente. Sofía empezó a visitarla con más frecuencia, a veces solo para un café rápido, otras veces trayendo a Lucía, quien se aferraba a su abuela con una añoranza que parecía reprimida desde hacía mucho tiempo. Ver a su nieta corretear por la casa, llenando el silencio con su risa infantil, era como música para los oídos de doña Carmen. Eran momentos que no borraban el dolor de lo sucedido, pero le llenaban el corazón de alegría, la sensación de que la vida aún podía tener colores brillantes. Mateo también empezó a aparecer más. Al principio era un poco torpe. Traía fruta del mercado, arreglaba algunas cosas rotas en casa. Nunca se disculpaba en voz alta, no era propio de él. Pero su mirada era diferente, había un respeto que antes no tenía. Incluso empezó a enseñarle a doña Carmen a usar mejor su celular, algo para lo que antes no tenía paciencia. Eran pequeños gestos, pero demostraban que algo había cambiado dentro de él también. Ese día de cambio, que empezó con la tarjeta rechazada, había desencadenado una transformación lenta pero notable en la dinámica familiar. Javier, como era de esperar, fue el más reticente. Tardó semanas en mostrar algún efecto en él, más allá de la molestia de tener que ceder el control financiero. Cumplió el acuerdo, por supuesto, porque sabía que la doctora Beatriz lo observaba y no dudaría en sacar adelante el caso si fuera necesario. El dinero para la pensión y el alquiler empezó a fluir sin problemas a la cuenta de doña Carmen, quien por fin pudo volver a comprar sin miedo ni humillación. Pero el contacto personal se mantuvo frío y distante, como si cumpliera una formalidad, hasta que un día, de repente, apareció en su casa, sin avisar, sin llamar antes. Llamó a la puerta con una mirada cansada, casi derrotada. Doña Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. No sabía si era de esperanza o de miedo. Entró, se sentó en la cocina y permaneció en silencio un rato, mirándose las manos. Luego levantó la vista y, por primera vez en mucho tiempo, doña Carmen vio en ellas un atisbo de vulnerabilidad. «Mamá», dijo en voz baja, «yo quería disculparme. Sé que te hice mucho daño». Fue simple, directo, y para doña Carmen valió más que 1000 palabras floridas. El orgullo de Javier por fin había cedido. La disculpa de Javier, aunque tardía y costosa, fue como un bálsamo para el corazón herido de doña Carmen. No esperaba que él cambiara de la noche a la mañana, ni que su relación volviera a ser la de antes, sobre todo porque ella misma ya no era la misma. Pero oír esas palabras, ver esa pequeña grieta en su armadura de orgullo, significaba que la batalla que había librado, iniciada aquel fatídico día en el mercado, no había sido en vano. Su dignidad, pisoteada, comenzaba, aunque lentamente, a ser reconocida y respetada por sus propios hijos. A partir de ese momento, las cosas no fueron un cuento de hadas, ni mucho menos. Reconstruir lazos fue un proceso lento, lleno de altibajos, tropiezos y pequeños avances. Pero doña Carmen ya no se sentía sola ni invisible. Había encontrado su voz en el grupo de apoyo. Contaba con la doctora Beatriz como aliada y, lo más importante, había redescubierto su propia fuerza. Ese día decisivo, que comenzó con el amargo sabor de la humillación, terminó convirtiéndose en el punto de partida de una nueva Carmen. Una mujer que, incluso cargando con las cicatrices del abandono, aprendía a florecer de nuevo, con la frente en alto y el corazón, poco a poco, llenándose de la esperanza de días mejores. Si esta jornada te inspiró, suscríbete al canal y no te pierdas las próximas historias que te conmoverán.